Muy buenos días, queridos estudiantes de niveles de secundaria. El profesor Javier Caxia se presenta el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar nuestra sesión, no te olvides de los consejos de siempre. Guarda la distancia social, 1,5 metros, 2 metros de distancia. Si es que tienes que salir por algún motivo a comprar de urgencia, no te olvides de llevar tu mascarilla. Y cuando regreses a tu domicilio, por favor, desinfecta todo lo que hayas comprado, lávate las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos, cuídate y cuida a tus familiares. Recuerda que la pandemia está avanzando y es importante. Y además me olvidaba, ya estamos en la temporada de invierno, está haciendo mucho más frío, a cuidarnos, evitar pues los problemas, ¿no? Los resfríos, los problemas con los pulmones, hay que cuidarnos. No contribuyamos a que la pandemia aumente y eso depende de nosotros. La salud está en nuestras manos. Bien, vamos a iniciar, querido joven estudiante de nivel secundaria, nuestra actividad de la semana 12. Hoy tenemos, como puedes ver en la pantalla, aplicamos la metodología Design Thinking Ideal. Ya la semana pasada hemos hecho también otras etapas de esta actividad. Como siempre, la competencia del área de educación para el trabajo es gestionen proyectos de emprendimiento económico y social. Esta es nuestra competencia del área de educación para el trabajo. El docente Javier Caxia te saluda y hoy día vamos a hacer dos cositas. La primera actividad será aplicar la técnica cómo podríamos nosotros. Esta es una técnica muy importante, te va a encantar y muy sencilla. Una vez que terminamos esta primera actividad, primera técnica, vamos a continuar con la fase ideal, que es el punto central, y para ello te vamos a enseñar una técnica innovadora creativa. Existen muchas técnicas, lluvia de ideas, dividir un papel en 8 partes, y hoy vamos a enseñarte otra técnica muy bonita que te va a encantar, me imagino, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Muchas gracias entonces por estar viendo en este momento el video. Recuerda que la información que te ponemos acá se saca de la página web de Aprende en Casa, pero ha sido editada de acuerdo a las situaciones propias que yo creo conveniente, ¿sí? Muy bien, ¿qué hicimos en la clase pasada? En la clase pasada, en la guía anterior, hemos redactado, ¿qué cosa? Un POV, ¿cierto? Un punto de vista. Recordate que ese punto de vista tú ya lo has redactado la semana pasada. Te puse en la actividad que pongas 2 cuadros de un POV, ¿cierto? Te pregunté inclusive qué es un insight o una revelación. Y al final también llenaste un POV, pero de tu proyecto, ¿cierto? De tu reto. Ojo, aquí todo lo que ahora vamos a enseñarte está referido a tu reto. Si todavía no lo tienes, pues ya de una vez tienes que tenerlo, pues esta actividad utiliza el reto que te has planteado ya. Empecemos entonces. En esta semana 12, la técnica que vamos a utilizar, como te dije, se llama la técnica ideal. O sea, estamos en la tercera etapa de la técnica Design Thinking y se llama idear. En esta técnica ideal, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a empezar con la técnica, como dice acá, voy a resaltar, dice acá, aplicamos la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Ya? Atentos entonces a esta lectura, por favor. En esta lectura nos da una idea de la importancia de usar la técnica que te mencioné anteriormente. Veamos, esta técnica fue ideada por la compañía Procter y Gamble. Lo has escuchado seguramente, ¿no? En el año 1970. Se popularizó como técnica de innovación cuando la empresa ideó la empezó a utilizar, siendo usada hoy por empresas como Google, Facebook y otras. Qué interesante. Date cuenta que hay grandes empresas que han utilizado esta técnica. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta las consideraciones que nos brinda esta guía. Ten en cuenta todo lo que se le indica, ¿cierto? Muy bien. Dice, consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta, how might we? O en español, ¿cómo podríamos nosotros?
Cada palabra de la pregunta está pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas. Por el contrario, para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacer necesidades. Si nosotros analizamos la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Vemos que hay tres partes. Acá te explicamos cada parte. ¿Cómo? Es la acción. Supone que hay una solución para esa pregunta, ¿cierto? Claro. La palabra cómo significa cómo lo vas a hacer, qué has pensado, cuál es el plan. Por ejemplo, si tu papá te dice, vamos a construir una silla, y tú te pones a pensar, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿No? Detrás de esa pregunta, ¿cómo? Pues habrá una serie de interrogantes, ¿no? Pensamos en qué vamos a usar, qué madera vamos a usar, qué materiales vamos a usar. Nunca lo hemos hecho, el miedo de hacerlo. Entonces la pregunta ¿cómo? Te indica la solución, pero hay una serie de interrogantes. ¿Podríamos? ¿Sabremos hacerlo? ¿No sabremos hacerlo? ¿Cómo lo haremos? ¿No? Acá dice en el texto, podríamos indica que podemos plantear ideas, que podrían funcionar o no. ¿Nosotros qué significa? Nosotros significa que pues tú vas a ser parte del proyecto, tú lo vas a hacer con otras personas, ¿no? Acá dice, sugiere que vamos a hacerlo juntos y construyendo sobre las ideas de los demás del equipo. Muy bien, vamos entonces a empezar con esta técnica de cómo podríamos nosotros en inglés, how might we. Entonces vamos a empezar. Recordemos primero lo que hemos hecho la sesión anterior. En la sesión anterior, ¿recuerdas? Nosotros hicimos un POV, un punto de vista, ¿cierto? Y el punto de vista, ¿cuántos elementos tenía? 3. ¿Cuáles eran? El usuario, la necesidad y el insight o la revelación. Acá te ponemos un ejemplo interesante. Dice usuario, Pablito. Bueno, el niño de la casa ya es un complemento, pero el usuario básicamente es Pablito. ¿Qué necesita Pablito? Jugar con juguetes aéreos desarmables. Pero no solamente es cualquier juguete, ¿eh? Él necesita jugar con juguetes aéreos desarmables. Imagínate que tú, Pablito, es tu vecino y tú te fijaste, ¿no? Te fijaste que él le pedía a su papá, observaste que le gustaba jugar y le preguntaste de repente, haciendo la técnica de la entrevista, y te respondió que quiere juguetes, pero no cualquier juguete, sino juguetes desarmables y aéreos todavía, ¿no? ¿Y por qué? Pues te diste cuenta de que lo que quería no solamente era jugar, sino quería desarrollar sus habilidades motrices, ¿cierto? Habilidades de movimiento. Entonces ahí tenemos un POV. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con este POV que te acabo de leer, que tú ya lo has redactado la semana pasada, algunos POV muy parecidos, ahora vamos a hacer la técnica de cómo podríamos nosotros. Atento acá. Lo primero que necesitas es hacerte un cuadro como el que estoy mostrándote acá. ¿Correcto? Entonces tú te vas a hacer un cuadro también cuando te deje la actividad. La actividad tú sabes que está al final. Siempre la actividad que vas a hacer y solamente lo que vas a hacer es la actividad que está al final. ¿De acuerdo? Muy bien. En este cuadro vamos a tener esta estructura. Va a haber una pregunta inicial general que no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. ¿Cómo podríamos nosotros? Luego va a haber el verbo hacer. Entonces, este cuadro, así como está, lo vas a poner vacío en un inicio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, una vez que tú has hecho el cuadro, ahora sí, vamos a rellenarlo. Vamos a rellenarlo con el ejemplo del POV anterior. ¿De acuerdo hasta ahí? Atento. Vamos al POV de nuevo para que tú entiendas la idea. En este POV, el usuario era Pablito, su necesidad era jugar con juguetes aéreos desarmables y el insight era que quería desarrollar habilidades motrices. Bien, ahora mira cómo se estructura cómo podríamos hacer.
¿cómo podríamos nosotros hacer? Te dije que esto no cambiaba. El usuario que Pablito, el niño de la casa, es el mismo usuario del POV anterior. ¿Ok? Luego, resuelve la necesidad. Ahí ponemos qué es lo que necesita. ¿Cuál era la necesidad de Pablito? Juegue con juguetes aéreos desarmables. Y ahora ya no hay el por qué. Ahora dice ¿para qué? ¿Y para qué queremos que Pablito juegue con juguetes aéreos desarmables? Para que desarrolle sus habilidades, ¿qué cosa? Motrices. Eso es la técnica del cómo podríamos nosotros. Es cambiar la redacción. Ya no un por qué, sino un para qué. Ya es una serie. Entonces, si nosotros analizamos, a ver, el usuario que Pablito, el niño de la casa, es el mismo usuario que estaba en el POV, para que te estés guiando. Te estamos enseñando a redactar el cuadro de cómo podríamos nosotros. ¿Cuál es la necesidad? Jugar con juguetes aéreos desarmables. Y es el mismo. Pero obviamente le cambian el verbo para que sea contextualizado, ¿no? Juegue con juguetes aéreos desarmables. ¿Correcto? Simple, ya no han puesto jugar, sino juegue. Han cambiado simplemente. Juegue con juguetes aéreos desarmables. Date cuenta que es lo mismo. Ahora, acá dice ¿por qué? Porque se requiere desarrollar sus habilidades motrices. Ahora viene ¿para qué? Para que desarrolle sus habilidades motrices. Entonces, solamente es cuestión de redactar mejor nada más el POV, pero ahora estamos usando técnica de cómo podríamos nosotros. Date cuenta que es lo mismo, es bastante sencillo, es muy parecido al POV, solamente que hay unos pequeños cambios. Vamos a ponerte acá otro ejemplo. Este ejemplo te pusimos en la guía anterior. La turista necesita tener variedad de aretes, porque quiere combinar los aretes con diferentes modelos de vestimenta. Recordarte lo que te mandé en la clase de reforzamiento, ¿no? ¿Cierto? Acá dice tener. Recuerda que la necesidad siempre se va a contener. Muy bien. Ahora vamos a armar nuestro cómo podríamos nosotros. Entonces, el cuadro viene acá. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Esto nunca cambia. Los dos primeros nunca cambian. Y aquí viene el usuario, la turista. ¿Cómo podríamos hacer que la turista... Date cuenta que lo estamos redactando ya en forma de oración, ya, para que tenga una coherencia. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer que la turista... ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad, tener variedad de aretes. Para que la turista pueda tener variedad de aretes, ¿te das cuenta? Lo hemos redactado en forma de oración. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Para que combine sus diferentes aretes con diferentes modelos de vestimenta. Entonces, date cuenta ahí que la redacción, la diferencia entre el POV y el cómo podríamos nosotros es casi, no mucha. Algunos cambios de palabras, algunos cambios del verbo, pero en realidad es bastante sencillo. Entonces, ya ahí está, te enseñé, y espero que me hayas entendido, ¿no? El cómo se redacta, el cómo podríamos nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces es la primera intención de la sesión, que tú aprendas a redactar, a utilizar la técnica, cómo podríamos nosotros. Bien, te invitamos a ver el siguiente gráfico, el gráfico siguiente. Como verás, estamos en la tercera fase de Design Thinking Ideal. En esta fase vamos a generar la mayor cantidad de ideas creativas e innovadoras que apunten a brindar posibles soluciones a los problemas o necesidades del usuario. ¿Por qué dice eso? ¿Qué crees que significa la palabra idear, joven estudiante? La palabra idear viene de ideas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un problema y queremos resolverlo, ¿qué hacemos? Pensamos. ¿En qué pensamos? En posibles soluciones. Ese pensamiento, esas posibles soluciones que nosotros podríamos usar para solucionar un problema, se llama idear. Cuando estás en tu familia y tienes un problema y todos conversan en la familia y cada uno dice, hagamos esto, tu hermano dice, hagamos lo otro, tu papá dice, no, hagamos esto, tu mamá dice, hagamos esto.
¿Qué estamos haciendo? Estamos intercambiando y estamos haciendo una lluvia de ideas, que es una técnica también del idear. ¿Y por qué esa lluvia de ideas? Porque estamos buscando, ¿qué cosa? Solucionar un problema. Entonces, cuando hablamos de idear, hablamos de una etapa muy creativa, donde va a haber una serie de soluciones a un problema. ¿Correcto? Otro ejemplo que pongo. Se nos ocurre construir muebles. Muy bien. En la etapa del reto, muebles. Perfecto. Pero todavía no sabemos de qué tipo ni el material, pero nuestro reto fue fabricar muebles. Nos dimos cuenta que están necesitando. Muy bien. Vamos con la etapa empatizar. En la etapa de empatizar, entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a observar, hicimos entrevistas de qué tipo de muebles quiere la gente, qué tipo de material, qué tipo de madera, qué tipo de color. Entonces, hemos utilizado ahí la etapa empatizar. Luego, ¿qué más? Viene la etapa de definir. Una vez que ya hemos observado, ahora vamos a definir. ¿Cierto? Enfocamos primero a nuestro usuario. ¿Quién es nuestro usuario? Nuestro usuario es la población, en este caso de Ancón podría ser. Muy bien, la necesidad necesita muebles. ¿Y por qué? Porque necesita comodidad en su casa, necesita tener un espacio para que comparta con la familia, diferentes motivos podemos ponerle ahí. Y ahora vendría la etapa de idear. Wow, ya sabemos las necesidades de los clientes, ya sabemos las necesidades de los pobladores de Ancón. Y ahora ideemos qué tipo de muebles vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué material lo vamos a hacer. Entonces, esas cosas de pensar y proponer diferentes alternativas forman parte de la fase ideal. Entonces, vamos a empezar la fase ideal, joven estudiante. Espero que los ejemplos que te muestre te sirvan bastante. Bueno, acá te he puesto el cuadro que siempre vamos poniéndote ya desde hace varias semanas, recordando que estamos en la tercera etapa llamada idear, que está en el centro, y me imagino que ya te das cuenta que la próxima semana haremos prototipar y luego evaluar. Ya estamos llegando al final ya. Muy bien, entonces vamos con la fase idear. Idear, dice, es la fase que implica generar muchas ideas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o necesidad, como te estaba explicando. Para ello se aplican técnicas que incentiven a pensar expansivamente y sin limitaciones. Claro, es la etapa donde todo el mundo empieza a buscar soluciones. Vamos al ejemplo de Henry Ford. Dice, de hecho, muchos de los productos que consideramos innovadores surgen en realidad de la combinación de cosas que ya existían. Importante también. Por ejemplo, Henry Ford, el creador del automóvil, un gran innovador, siempre dijo que él no había inventado nada, que solo había combinado ideas de los demás, es decir, de cosas que ya existían. O sea, no hay que ser un genio para buscar un producto innovador. Simplemente hay que saber darse cuenta de que existe y que hace falta y a ese objeto que ya existe, hay que cambiarlo nada más. Esa es la técnica de idear, pero para idear hay que pensar en posibles soluciones. Acá tenemos un ejemplo bastante pequeño, por motivos de la duración del video, lo voy a hacer de manera bastante concreta. Tú ya en el material que te voy a poner en PDF o en imágenes lo puedes leer con más tranquilidad. Esta técnica se llama técnica denominada Da Vinci o morfológica. Atentos que hay una actividad donde se te pregunta el nombre de la técnica. Esta técnica es inspirada en el gran genio creativo Leonardo da Vinci. Miren hasta dónde llega este genio que ha dominado muchas áreas. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que cuando murió en sus cuadernos se le encontró figuras, dibujos que había hecho.
dibujos que había hecho de personas, pero esos dibujos todos ellos no eran iguales y algunos tenían unas cosas extrañas, personas con nariz de animales, personas con frente muy grande, etcétera. Pero después se dieron cuenta de que él no es que dibujara mal, lo que pasa es que estaba en la etapa de la creatividad, de la ideación. Estaba buscando una serie de imágenes las cuales pues le permiten llegar a una solución, a un nuevo producto. Y acá tenemos una frase, dice, de hecho muchos de los productos que consideramos innovadores surgen en realidad de la combinación de cosas que ya existían. Fíjate, ¿eh? Continuamos. Acá tenemos un pequeño ejemplo que te va a ayudar bastante. Nos planteamos la pregunta, ¿cómo podríamos, ahí está, ¿ve? La preguntita, ¿cómo podríamos nosotros hacer que las niñas y los niños de la casa tengan un cesto de ropa sucia que los atraiga, colocarla ahí para evitar el desorden actual en su cuarto? Miren esa redacción de la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Esa es la gran pregunta. Una vez una habitación con todo desordenado. No creo que sea tu caso. Y si es tu caso, pues hay que ordenarlo. Aquí está. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Acá se ha hecho una tabla. Date cuenta. En esta tabla, acá viene lo interesante. ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren hacer un cesto. ¿Para qué? Para que coloquen ropa sucia. Pero quieren hacer un cesto pues innovador, creativo, algo extraño, no solamente el cesto clásico que tenemos. Porque lo que quieren es que ese cesto sea tan atractivo que la persona realmente sí vaya a dejar su ropa sucia ahí. Bueno, cuando pensamos de cesto hablamos de una caja rectangular. Todo el mundo pensará una caja rectangular, una caja de cartón, una caja de madera, una caja de plástico, un tacho como el que ahora lo tenemos. Pero miren lo que hace esta persona creativa. Primero, esta persona creativa no solamente nos brinda una solución, sino ¿cuántas soluciones nos ha brindado? 5 soluciones. En este cuadro, entonces, tienes 5 opciones que se han planteado. Obviamente este cuadro corresponde al tipo de proyecto que se tiene. ¿Cuál es el proyecto? Quieren fabricar cestos. Entonces, si quieren fabricar cestos, ellos se plantean 4 interrogantes. ¿De qué material será? ¿Qué forma tendrá? ¿Cómo será el acabado? ¿Y dónde puedo estar? ¿Dónde puede estar colocado? La ventaja de este cuadro es que tú puedes combinar una serie de opciones. Date cuenta. Aquí han señalado, han concluido, después de dar 5 opciones diferentes, que van a usar una malla, que va a tener forma cilíndrica, que será pintado y debe ser colgado ¿dónde? En la puerta. Entonces, date cuenta que este cuadro te permite tener una visión de diferentes posibilidades. Tú puedes haber combinado diferentes opciones. Entonces, esta técnica es muy, muy interesante. Nos abre muchas ideas. Entonces, acá tenemos la solución. ¿Ven? ¿Cuál fue el resultado? Habían dicho que debe ser de malla. Ahí está. El tacho de malla. Cilíndrico. Ahí está. Pintado, lo han pintado y debe estar colgado en la puerta. ¿Ve? Y date cuenta, es un cesto creativo, ¿no? Tiene forma de baloncesto, de malla de baloncesto. Ahí está la canasta y todo eso. Entonces, hoy día te invito en la actividad, te estás invitado a hacer esta técnica. Obviamente te voy a dar unas pautas al final. Entonces, esta técnica, ¿quién lo propuso? Lo propuso nuestro gran artista científico Leonardo da Vinci. Se llama técnica de generación de ideas creativas denominada Da Vinci o morfológica. ¿De acuerdo? Me parece una técnica muy interesante. A ti también seguramente te está pareciendo una técnica muy interesante. Esta técnica, repito, se utiliza complementando la actividad como podríamos nosotros. ¿De acuerdo? Bien, querido estudiante.
Hemos llegado al final, es hora de explicarte la actividad. Ya tú sabes que lo único que se hace en la actividad, lo único que tienes que hacer en tu portafolio, en tus hojas, es esta última hoja llamada actividad. Y la actividad tiene como título, aplicamos la metodología Design Thinking Ideal. ¿Qué es lo primero que se te pide? Lo primero que se te pide, por favor, y si de acuerdo a lo enseñado, es momento de que apliques la técnica como podríamos nosotros, para la cual revisa tu redacción del POV elaborada en la guía anterior. En la clase anterior, en tu actividad, habían varios cuadros para hacer un POV, pero el último cuadro decía, ahora del reto que te has propuesto, veréis el POV. Entonces, cogiendo ese POV, ¿de acuerdo? Ahora vas a redactar este cuadro del cómo podríamos nosotros. Por eso este cuadro está vacío. Ya te expliqué que va en la pregunta inicial general, que va acá debajo del más, que va en el usuario, que va en resuelve, el más y el insight o revelación. ¿Ya? Guíate del video, retrocede un poco, donde estoy explicando cómo es que se hace, coge tu POV del proyecto anterior y redáctalo. ¿Sí? Cualquier duda, comunícate conmigo, ¿no? Para darte alguna mejor idea si es que algo no entendiste. Pero la clave está en revisar el video, retroceder el video, volver a la parte donde estoy explicando cómo se redacta este cuadro de cómo podríamos nosotros y esperamos que con tu gran capacidad creativa y entendimiento lo puedas redactar. ¿De acuerdo? Este es de tu proyecto, del reto que te planteaste la semana pasada. Vamos con la segunda actividad. Ahora es momento de entrar a idear. Perfecto. Ahora te toca aplicar la técnica de Da Vinci. Esa es la técnica. Para lo cual dibuja en tu cuadro la siguiente tabla. Esta tabla es la que vas a dibujar. Te hemos puesto la tabla con 5 opciones. No es necesario que pongas las 5 opciones. Ojo, atentos ahí. No es necesario que pongas las 5 opciones. Puedes poner únicamente 3, 2, 4, 5, hasta puedes aumentar 6. Recuerda que mientras más ideas de solución tengamos a nuestra situación, a nuestro reto, será mejor porque vamos a poder combinar mejor. Entonces, aquí, ¿qué vas a hacer en la parte superior? En la parte superior vas a redactar lo que salga del cuadro anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí, de tu reto vas a poner, ¿cómo podríamos nosotros, que viene el usuario y todo eso? Eso que está ahí, lo vas a redactar en la parte inferior. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que? Ya viene acá tu reto plasmado en la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Correcto? Entonces, necesariamente tienes que hacer ese cuadro para luego copiarlo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay 4 opciones. Recuerda que esta tabla ha sido sacada del ejemplo anterior, del cesto. Y en ese cesto habían 4 opciones. El material, la forma, si iba, de qué color iba a ser y dónde iba a ser puesto. ¿Te acuerdas? Pero la cantidad de columnas que vas a utilizar depende, pues, del reto que tú tienes. Si vas a construir muebles, ¿qué te interesa en un mueble? ¿De qué material? ¿Cierto? ¿De qué colores vas a hacerlo? ¿Y qué modelo? ¿O qué diseño? Entonces, de repente, si va a ser muebles, solamente serían 3. Si vas a hacer mascarillas, por ejemplo, ¿en mascarillas qué sería? ¿De qué material? ¿Qué diseño? ¿Qué color? ¿De acuerdo? Y también podría ser cómo va a ser con la situación de las ligas, de la parte de la oreja. Si va a ir a la oreja, si va a ir hacia atrás, si se va a amarrar. Todo eso tendrías que tener en cuenta. Si es un tema de preparar algo, entonces, ¿qué sería? ¿De qué va a ser? Por ejemplo, va a ser queques. ¿De qué? ¿Va a ser de harina normal? ¿O va a ser de una harina especial?
que tenga menos calorías, que sea más nutritiva. Entonces ahí podrías poner de qué material. También podrías poner de qué sabor. O sea, qué le vas a poner adicional para que tenga un sabor. Podrías ponerle cuál va a ser el acabado que va a tener. La forma también podría ser, ¿sí o no? Entonces, cada reto que tú tienes, adecúalo. Puedes usar las 4 columnas o solo 3, depende cada uno. Pero lo interesante es que tengas, primero definas cuáles van a ser estos casilleros que va a tener, por eso que tienes un ejemplo anterior para que te guíes, y si logras pues generar 5 ideas, bien, para que de las 5 ideas tú puedas alternar y sacar una de ellas, ¿no? O varias opciones. Entonces, una vez que tú has redactado esto, que es lo más importante, la sugerencia es solicita a un integrante de tu familia que escuche las ideas generales a partir de la tabla. O sea, tú de esa tabla puedes ya escoger la mejor idea, como viste en el ejemplo anterior. Pero ¿cuál es lo más importante? Que las ideas generales, los resultados finales, siempre respondan a 2 preguntas. Lo que se ha concluido es creativo e innovador, es lo primero, porque si no es creativo e innovador, no pasa nada. Segundo, ¿permite satisfacer la necesidad o solucionar el problema que te habías planteado? ¿Se puede realizar? No a veces que propongas una idea, pero que no se puede hacer. Recuerda que todo lo que vas a poner es capaz de hacerse. No es algo que tú pongas por poner y que después no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú plantees en la parte de arriba tiene que responder a estas interrogantes que están acá. Entonces, estás en una fase muy importante que es la de ideación. No es sencillo, pero yo sé que hay jóvenes muy, muy creativos y con la ayuda de tus padres lo podemos hacer muy bonito, ¿ya? Y finalmente la última parte es la metacognición. Me vas a mandar un audio, no te olvides, me vas a mandar un audio donde vas a responder, me vas a hacer comentarios sobre estas tres opciones, ¿no? Aquí está mal, es ideal de nuestra, acá hay un error, de nuestra, ¿cierto? De nuestra actividad. Son 3 opciones nomás, ¿no? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿En qué contribuye en tu producto la fase ideal de diseño? ¿Cómo contribuye a tu producto? O sea, ¿por qué es importante la fase ideal? Y por último, ¿cómo se llama la técnica utilizada en la fase ideal de nuestra actividad? La letra C es súper, súper sencilla, ¿sí? Esperamos que logres enviarme el audio y recuerda que si por algún motivo algunos jóvenes me dicen no tengo para hacer el audio, pues entonces en el WhatsApp que me vas a enviar, escribe, ¿no? Escribe lo que pondrías redactando en base a estas 3 interrogantes que te pongo. ¿De acuerdo, estudiante? Entonces, esperamos que puedas lograr estas 3 actividades el día de hoy hacerlas. Recuerda que si tienes algún problema en enviarlas el día de hoy, puedes enviarlo mañana, pero envíalo. No dejes de no hacerlo. Y si tienes alguna duda, vuelve a ver el video varias veces y esperamos pues que logres y confío en que lo vas a lograr, ¿sí? Bien, querido joven estudiante, eso ha sido todo el día de hoy. Hemos terminado de explicar la semana 12 de actividades donde el propósito es que apliques la tercera etapa de la metodología Design Thinking llamada IDEAR y esperamos pues que hayas entendido el material. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo haces a mi WhatsApp personal. Ha sido todo por hoy día. Nos vemos hasta otra oportunidad. Nos vemos.